Algunos niños no nacen fuertes, son forjados. En los cuartos silenciosos del caos, donde el miedo camina descalzo y nadie pronuncia su nombre, aprenden temprano que las lágrimas son peligrosas, que la suavidad invita consecuencias, que el silencio es más seguro que el consuelo. Y así, antes de poder deletrear su propio nombre, aprenden la primera regla de supervivencia: nunca necesitar más de lo que se da, nunca mostrar la fractura, nunca llorar. Comienza con un solo momento. Un grito ignorado, una súplica sin respuesta, una mirada que debería haber contenido calidez, pero solo reflejó agotamiento. El cuerpo recuerda antes que la mente. Los músculos se tensan, la respiración se acorta. El sistema nervioso aprende la coreografía de la invisibilidad. Los neurocientíficos llaman a esto resiliencia adaptativa, una reconfiguración biológica que permite al niño funcionar bajo amenaza crónica. La amígdala se expande, la corteza prefrontal retrocede. El niño se vuelve alerta, capaz, más viejo que sus años, pero bajo la superficie, algo frágil comienza a calcificarse. Empiezan a confundir el entumecimiento con la fuerza. Los adultos los llaman valientes. «Eres tan maduro», dicen, confundiendo trauma con disciplina. «Estás manejando esto tan bien», susurran, ciegos al temblor bajo la piel. En verdad, el niño no está lidiando, se está congelando. Ha entrado en el antiguo estado de supervivencia del apaciguamiento, complaciendo el peligro para evitar su ira. Sonríen cuando tienen miedo, limpian sus propias lágrimas, cargan cargas que deberían haber pertenecido a gigantes. En su silencio, construyen muros sobre los que nadie pregunta. La psicología describe este fenómeno como parentificación, cuando el niño se convierte en cuidador, mediador, protector. A menudo sucede invisiblemente, en familias donde el amor es inconsistente y el caos constante. El niño aprende a leer estados de ánimo como mapas, prediciendo tormentas antes de que lleguen. Su empatía se convierte en hipervigilancia. Su corazón no late por ellos mismos, sino al ritmo del dolor de otros. Y lentamente, el concepto de infancia, juego, seguridad, descanso, se disuelve en mito. La ciencia confirma lo que el alma ya sabe. La fuerza forzada corroe la identidad. Estudios de la Universidad de Harvard muestran que los niños que suprimen la vulnerabilidad bajo estrés desarrollan líneas base elevadas de cortisol, llevando a ansiedad adulta, insomnio y entumecimiento emocional. El cuerpo permanece en modo de supervivencia mucho después de que la amenaza haya desaparecido. Lo que una vez los protegió se convierte en lo mismo que los aprisiona. Pero el niño no sabe esto, solo sabe que la fuerza gana aprobación. Observan cómo se trata la debilidad, con irritación, desprecio, a veces violencia, y hacen un voto inconsciente: nunca más necesitaré nada. Este voto es sagrado, tácito y absoluto. Se convierte en su religión. Cada emoción es un pecado a esconder, cada lágrima una confesión a castigar. En la mitología, tales niños son los herederos de Atlas, cargando el cielo no porque sean dioses, sino porque nadie más lo haría. Crecen hasta convertirse en guerreros silenciosos, admirados por todos y conocidos por ninguno. La gente se apoya en ellos, confía en ellos, los llama confiables, pero la confiabilidad no es paz, es cautiverio disfrazado de virtud. Estos niños crecen hasta convertirse en adultos que se sienten más seguros cuando el mundo de alguien más está colapsando, porque la crisis es el único lenguaje que alguna vez se les enseñó a hablar. Las filosofías antiguas advirtieron sobre esta falsa fuerza. Los estoicos hablaron de resistencia, pero no de supresión. Los budistas enseñaron que el desapego sin compasión es ceguera espiritual. Incluso Cristo lloró, demostrando que las lágrimas no eran debilidad, sino sabiduría. Sin embargo, el niño fuerte aprende lo contrario, que el amor se gana a través de la resistencia, que el respeto solo se otorga a los inquebrantables. Puedes verlos en todas partes. Los que dicen «estoy bien», con una sonrisa que no alcanza sus ojos. Los que nunca piden ayuda, que escuchan a todos pero no hablan con nadie. Son los pilares de las familias, los salvadores de los amigos, los empleados que nunca se quejan. También son los que yacen despiertos por la noche, incapaces de descansar porque su sistema nervioso fue entrenado para estar de guardia. La paz se siente como peligro, la quietud se siente como amenaza. La tragedia de su fuerza es su invisibilidad. Nadie los felicita por sobrevivir la infancia, porque nadie sabe que tuvieron que hacerlo. Su calma parece estabilidad, su autosuficiencia parece elección, pero bajo el control yace el agotamiento. Un cuerpo que ha cargado demasiado durante demasiado tiempo, un alma que olvidó cómo recibir. Jung escribió que la herida es el lugar donde entra la luz, pero para el niño fuerte, incluso la luz se siente invasiva. Han vivido tanto tiempo en autocontención que la amabilidad se siente como exposición. Los cumplidos los ponen ansiosos.
El amor se siente sospechoso. Su mantra es simple: no necesites, no te rompas, no seas una carga. Y así se mueven por la vida como fantasmas en forma humana, presentes, funcionales y profundamente solos. La verdad que nadie les dice es que este tipo de fuerza no es resiliencia, es residuo. Es el eco de la supervivencia en un cuerpo que ya no sabe que la guerra ha terminado. El niño fuerte nunca debió ser fuerte, debió ser sostenido, pero los brazos nunca llegaron, así que construyeron su propia armadura y ahora la confunden con piel. Y quizás la ironía más triste de todas es esta: cuando finalmente conocen a alguien dispuesto a sostenerlos, no pueden relajarse. El instinto de proteger, de actuar, de mantenerse compuesto, se activa instantáneamente. Incluso el amor se convierte en trabajo. El mundo les enseñó que la seguridad requiere vigilancia, y obedecieron. Pero muy dentro de la armadura, todavía hay un niño, silencioso, esperando, cansado de ser valiente. Un niño que ha cargado el peso de las tormentas de todos, susurrando un deseo secreto que nunca ha sido pronunciado en voz alta. Solo quiero llorar y no estar solo cuando lo haga. Ese es el momento de la verdad, el momento cuando la historia de la fuerza comienza a fracturarse, porque nadie puede sostener el cielo para siempre. Y cuando finalmente cae, no destruye, libera. Si fuiste tú quien tuvo que ser fuerte cuando nadie más podía hacerlo, esta historia es tuya. Suscríbete, no para escapar del pasado, sino para finalmente nombrarlo, porque incluso los más fuertes merecen descansar. Y a veces, el mayor acto de valentía es colapsar. Para cuando el niño fuerte crece hasta convertirse en adulto, la transformación está completa. La armadura ya no se siente como armadura, se siente como identidad. Encaja tan perfectamente que quitarla se siente como muerte. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra se filtra a través del instinto de resistir. Han aprendido a caminar silenciosamente en el ruido, a sostener el caos como vidrio en sus manos, a proteger a otros de tormentas que nadie sabe que todavía están enfrentando. La fuerza se convierte en su lenguaje y el silencio en su acento. La arquitectura de esta armadura está construida en capas. La primera es la vigilancia, el escaneo constante del clima emocional. Incluso en habitaciones tranquilas, están escuchando truenos. Su sistema nervioso permanece en un estado de hiperactivación, como si el peligro pudiera regresar en cualquier segundo. Estudios de la Universidad de Wisconsin muestran que los adultos que experimentaron estrés crónico en la infancia exhiben activación persistente en la amígdala, el centro de alarma del cerebro, incluso durante el descanso. La seguridad, para ellos, nunca es natural. Debe ser negociada. La segunda capa es el control. El niño que una vez no tuvo poder, ahora anhela la previsibilidad como oxígeno. Programan todo, anticipan a todos, resuelven problemas antes de que existan. No pueden descansar porque el descanso se siente imprudente. El control se convierte en una droga, embriagadora, confiable, mortal. Pero como todas las adicciones, aísla. Manejan las emociones con precisión, pero no pueden sentirlas con intimidad. Su compostura es una fortaleza, y a pocos se les permite entrar. La tercera capa es la actuación, la ilusión de compostura. Sonríen cuando se rompen, ríen cuando están de luto, consuelan a otros mientras están vacíos por dentro. La actuación no es engaño, es deber. Aprendieron que la autenticidad puede ser castigada, así que la reemplazan con funcionalidad. Para el mundo, parecen equilibrados, capaces, admirables. Por dentro, son frágiles, a un momento sin guardia de colapsar. Esta arquitectura es tan sofisticada que incluso engaña al constructor. Pregúntales sobre su dolor y desviarán. Pregúntales qué necesitan y dudarán. Son fluidos en el lenguaje de las emociones de otras personas, pero analfabetos en las propias. Su empatía se convierte en exilio. Pueden sentir todo excepto a sí mismos. Jung llamó a esto el arquetipo del sanador herido, el que atiende a otros como una forma de evitar su propio sufrimiento. En las relaciones, esta armadura se convierte en tragedia. Atraen a quienes necesitan ser salvados. Parejas que dependen, amigos que drenan, familias que explotan. Ser necesitado se siente seguro porque es familiar. El amor se vuelve sinónimo de responsabilidad. No buscan afecto, buscan propósito. Pero el precio del propósito es la soledad. Nadie los alcanza porque parecen tan inquebrantables. La neurociencia describe esto como disociación emocional. La supresión crónica de la vulnerabilidad reconfigura la ínsula, la región cerebral que integra la conciencia emocional con la sensación corporal. Con el tiempo, el niño fuerte se vuelve físicamente desconectado de la emoción. Su pecho se aprieta, su garganta se cierra, pero no pueden nombrar por qué. El cuerpo llora en síntomas, migrañas, insomnio, fatiga crónica. La armadura que una vez los salvó comienza a asfixiarlos. Sin embargo, la sociedad recompensa su sufrimiento
El mundo ama a la gente fuerte. Adoramos la resiliencia, glorificamos el estoicismo, confundimos el entumecimiento con madurez. El niño fuerte, ahora adulto, se convierte en un símbolo de resistencia. El amigo que nunca se rompe, el compañero de trabajo que carga el peso, el padre que sigue sonriendo a través del dolor. Reciben admiración, pero no intimidad, respeto, pero no descanso. La fuerza se convierte en una prisión disfrazada de elogio. La sabiduría antigua advirtió sobre esta distorsión. En el Bhagavad Gita, Arjuna es llamado el poderoso guerrero, pero se le dice que el verdadero coraje yace en la rendición. En la filosofía taoísta, la rigidez es muerte. El roble cae, pero el junco se dobla y sobrevive. Incluso en el misticismo cristiano, el mayor acto de fuerza del Mesías no fue la conquista, sino la rendición, sangrando abiertamente, sin guardia. Pero el niño fuerte ha olvidado estas verdades. Fueron criados para ver la suavidad como debilidad y la vulnerabilidad como peligro. La ironía es que la armadura no los protege del dolor, lo preserva. Cada lágrima no llorada se convierte en una piedra en los muros que construyen. Cada grito suprimido se convierte en un eco silencioso vibrando a través de los años. La estructura crece más pesada, más densa, más fría. Eventualmente, ya no saben si se están protegiendo del mundo o protegiendo al mundo de ellos mismos. En terapia, este momento se llama el agrietamiento de la concha. Sucede cuando el adulto finalmente encuentra una situación que no puede controlar, una enfermedad, una traición, una pérdida que se niega a ser arreglada. La armadura se fractura, el pánico se instala, confunden el colapso con el fracaso, sin darse cuenta de que es evolución. El cuerpo, después de décadas de tensión, finalmente está exigiendo ser humano de nuevo. La pregunta que surge en esta ruptura es antigua. ¿Quién soy sin mi fuerza? Es una pregunta aterradora porque la respuesta no es familiar. Bajo el acero encuentran algo suave, tembloroso, vivo, el niño que dejaron atrás. Ese niño no quiere perfección, no quiere deber, quiere permiso para descansar, para sentir, para necesitar. Y aquí es donde la arquitectura comienza a desmoronarse. Lenta, dolorosamente, bellamente, porque la verdad es que la armadura nunca fue su poder, fue su exilio. Llega un punto cuando ser fuerte deja de sentirse noble y comienza a sentirse como sofocación. El niño que una vez construyó armadura por necesidad, eventualmente se da cuenta de que la supervivencia tiene un costo. Y la cuenta es el yo. La misma fuerza que una vez los protegió del caos se convierte en la hoja invisible que los corta desde dentro. No pueden verlo claramente, porque para ellos la resistencia se siente natural. Pero esa es la tragedia. Confunden el sufrimiento crónico con estabilidad. El costo de la supervivencia es sutil, no llega en explosiones o colapsos. Se arrastra silenciosamente, como niebla, se filtra en las relaciones, opaca los colores de la alegría, corroe la espontaneidad, susurra en su sueño. Puedes descansar después. Vive en la rigidez de su postura, la constante revisión de su teléfono, la forma en que se estremecen cuando alguien dice, te ves cansado. Ya no saben qué significa cansado. La fatiga se ha convertido en su línea base. La psicología llama a esto agotamiento emocional. La espiritualidad lo llama fatiga del alma. Pero para el niño fuerte se siente como vida normal. Ya no reconocen que su cuerpo está en rebelión. La vigilancia crónica inunda su torrente sanguíneo con cortisol, embotando la serotonina y la dopamina. Con los años, esto se convierte en encarcelamiento bioquímico, la incapacidad de sentir alegría sin culpa o descanso sin pánico. Su sistema nervioso confunde la paz con el aburrimiento y el amor con el trabajo. Y porque la fuerza fue su única identidad aceptada, no pueden detenerse. Cuando alguien dice «suelta», suena como muerte. Cuando alguien ofrece ayuda, se siente como insulto. Se han vuelto adictos a su propia resistencia, una devoción perfeccionista a nunca necesitar rescate. Jung llamaría a esto una función sobredesarrollada, un rasgo una vez adaptativo que ahora consume la personalidad. Lo que una vez fue su salvación se ha vuelto parasitario. Las consecuencias se propagan a través de cada rincón de su existencia. En el amor, se convierten en el cuidador, el que da sin fin hasta que el agotamiento se siente romántico. En la amistad, son el oyente, absorbiendo dolor que no pueden procesar. En la carrera, se convierten en el superlogrador, persiguiendo el agotamiento como prueba de valor, y cuando llega el inevitable colapso, lo llaman debilidad en lugar de despertar. Puedes escucharlo en su lenguaje, frases cortas y prácticas escondiendo océanos debajo. Estoy bien, está bien, podría ser peor. Cada frase es un hechizo que mantiene la emoción encerrada. Fueron entrenados para minimizar su dolor porque nadie jamás lo reflejó de vuelta. Estudios neurocientíficos muestran que los niños que crecen sin validación emocional desarrollan activación suprimida en la ínsula, la región del cerebro ligada a la interocepción, la capacidad de sentir el estado interno de uno. Simplemente dicho,
pierden acceso a sus propios cuerpos. En el mito, este estado se refleja en la historia de Aquiles, un guerrero bendecido con invencibilidad, excepto por una herida oculta. La herida del niño fuerte no está en su talón, está en su corazón. Su invencibilidad es ilusión. Cada acto de autosacrificio, cada sonrisa bajo presión, profundiza el corte. Y sin embargo, siguen luchando, porque la fuerza se ha convertido en su propósito. Sin ella, temen que desaparecerán, pero hay otro costo, uno del que rara vez se habla: el aislamiento. Los fuertes rara vez reciben consuelo porque parecen invulnerables. La gente asume que no necesitan cuidado, que su calma es control, no contención. Así que son dejados solos en momentos cuando más necesitan suavidad. Con el tiempo, la soledad se convierte en oxígeno. Aprenden a preferir la soledad porque les ahorra la humillación de necesidades no satisfechas. Preferirían sangrar en silencio que arriesgarse al rechazo de nuevo. Espiritualmente, este es el arquetipo del mártir, el que encuentra identidad en el sufrimiento. En el cristianismo es Simón de Cirene cargando la cruz que no era suya. En el budismo es el bodhisattva que rechaza la iluminación hasta que todos los demás sean salvados. Pero a diferencia de esos mitos, el niño fuerte nunca eligió este papel. Les fue dado. Confundieron la resistencia con la iluminación y el dolor con el propósito. El cuerpo eventualmente interviene. Cuando las palabras fallan, comienza a hablar en síntomas. Dolores de cabeza tensionales, dolor intestinal, brotes autoinmunes, insomnio. Estos no son coincidencias, son confesiones. El cuerpo es el diario del subconsciente. Cada dolor es una entrada escrita en un lenguaje que la mente olvidó cómo leer. La neurociencia confirma que la supresión emocional altera directamente los sistemas inmune y endocrino, forzando al cuerpo a expresar lo que la psique niega. Y cuando finalmente llega el colapso, un ataque de pánico, una crisis, una noche cuando incluso respirar se siente como traición, algo inesperado sucede. El niño fuerte encuentra la única cosa que ha evitado toda su vida: la impotencia. Al principio se siente insoportable, como ahogarse, pero en esa rendición algo milagroso comienza. Se dan cuenta de que el mundo no termina cuando caen. El cielo no se rompe cuando dejan de sostenerlo. Por primera vez vislumbran un tipo diferente de fuerza, uno que no exige sufrimiento como prueba. La sabiduría antigua conocía este secreto. En el taoísmo, lo suave vence a lo duro porque el agua erosiona la piedra no a través del poder, sino de la persistencia. En el misticismo sufí, la fuerza se mide no por la resistencia, sino por la apertura, la capacidad de dejar que el amor divino te deshaga. En los escritos de Jung, la individuación requiere desintegración. El ego debe agrietarse para que el ser emerja. El colapso, entonces, no es fracaso, es iniciación, pero esta realización es aterradora. El niño fuerte ha construido toda una vida en el altar de la resistencia. Desmantelarla se siente como traición, de sus padres, de su pasado, de ellos mismos. Preguntan: si no soy fuerte, ¿qué soy? La respuesta es el comienzo de la sanación. Humano. El costo de la supervivencia es el yo, pero puede ser reclamado. Las piezas todavía están ahí, enterradas bajo años de compostura. Las lágrimas que nunca lloraron no se han ido. Están esperando, como ríos enterrados, a ser liberadas. Cuando finalmente fluyen, no destruyen, limpian. La armadura se agrieta no con violencia, sino con honestidad. Un solo susurro en la oscuridad. Estoy cansado de ser el fuerte. Eso no es debilidad. Eso es resurrección. Hay un tipo de silencio que viene antes del diluvio. El momento antes de que las lágrimas no lloradas comiencen a surgir, antes de que el cuerpo se atreva a temblar. Para el niño fuerte, ese silencio es aterrador. Se siente como estar al borde de un precipicio sin garantía de que la caída terminará. Sentir, después de años de control, es arriesgarse a la desintegración. Y sin embargo, este es el único camino a la libertad, porque la emoción, negada lo suficiente, se convierte en el fantasma que acecha cada latido. Cuando los fuertes finalmente comienzan a sentir, lo primero que emerge no es paz, es duelo. Duelo profundo, antiguo, el luto de una infancia que nunca sucedió. Los psicólogos lo llaman duelo retrasado, el procesamiento emocional que ocurre décadas después del trauma. La neurociencia revela que la emoción suprimida no se borra, sino que se almacena en el sistema límbico, esperando la seguridad para desbloquearla. Cuando el sistema nervioso finalmente reconoce que la amenaza ha pasado, libera el registro acumulado. Años, a veces décadas, de dolor no derramado. Al principio se siente como caos. Lloran sin saber por qué. La ira estalla sin advertencia. El miedo surge en los momentos más tranquilos. Estos no son colapsos, son avances. El cuerpo está reescribiendo su propia historia.
Por primera vez, la emoción no es una amenaza, sino información. El sistema nervioso aprendiendo a hablar un lenguaje que le fue prohibido usar. Pero este proceso no es gentil. Los fuertes han sido condicionados a ver la vulnerabilidad como debilidad, por lo que su propia ternura se siente extraña, casi vergonzosa. Cuando la compasión intenta entrar, la culpa la aleja. Cuando aparece el consuelo, la sospecha sigue. Han sido programados para equiparar el cuidado con el peligro, la atención con la exposición. Su cerebro resiste sentir como el sistema inmune resiste la infección, violentamente, instintivamente. Esta resistencia es la desintoxicación emocional. Estudios de la Universidad de Stanford muestran que cuando las emociones suprimidas se procesan conscientemente, la corteza prefrontal y la amígdala del cerebro se desestabilizan temporalmente, creando lo que los investigadores llaman turbulencia emocional. No es patología, es recalibración. Los fuertes, que han vivido durante décadas en el entumecimiento, deben reintroducir su sistema nervioso a la sensación, de la misma manera que alguien que aprende a caminar de nuevo debe tropezar primero. En el mito, este descenso al sentimiento es el descenso al inframundo. Es Inanna despojándose de sus vestiduras reales antes de entrar en la oscuridad, Perséfone tragando la granada, Orfeo caminando hacia el Hades por amor. Cada arquetipo que habla de descenso es un mapa para este proceso. El viaje del control a la rendición. Sentir es descender. Descender es regresar. Pero en la cultura moderna, el descenso es temido. La sociedad nos enseña a celebrar el control, no el colapso. Publicamos resiliencia, no vulnerabilidad. Interpretamos compostura y la llamamos sanación. Sin embargo, la emoción, sin expresar, se convierte en distorsión. La ira se convierte en ansiedad. La tristeza muta en agotamiento. La culpa se disfraza de responsabilidad. Los fuertes están llenos de estos fantasmas emocionales, sentimientos que fueron demasiado orgullosos o demasiado asustados para nombrar. Cuando finalmente lo hacen, sucede algo extraordinario. Descubren que la emoción, lejos de ser caos, lleva inteligencia. La ira muestra dónde se cruzaron los límites. La tristeza revela lo que importó. El miedo señala hacia lo que todavía necesita seguridad. Incluso las lágrimas, esos signos temidos de debilidad, son purificación neurológica. La investigación muestra que llorar libera oxitocina y endorfinas, calmando la misma respuesta al estrés que una vez los mantuvo atrapados. Llorar, entonces, no es colapso, es reparación. Y sin embargo, permitir las lágrimas es enfrentar el miedo más antiguo, el miedo de que una vez que comiencen, nunca se detendrán. Pero sí se detienen. El cuerpo sabe cuándo se ha liberado suficiente. El diluvio retrocede, dejando algo nuevo, claridad. Los ojos, una vez secos por la vigilancia, finalmente pueden ver. Y lo que ven es devastador y hermoso. La verdad de que la fuerza nunca fue real sin suavidad. Espiritualmente, esta realización es la esencia de la integración. En la alquimia, es la unión del sol y la luna, oro y plata, masculino y femenino. En psicología, es la reconciliación del anima y el animus, el matrimonio interno de fuerza y sentimiento. En el cristianismo, es el Cristo resucitado que lleva heridas pero vive. El niño fuerte, renacido a través de las lágrimas, se convierte en algo más profundo que fuerte, completo. Pero la totalidad tiene un precio. Cuando comienzan a vivir desde el sentimiento en lugar de la actuación, el mundo puede retroceder. Las personas acostumbradas a su estoicismo encontrarán su emoción inquietante. Las familias pueden llamarlos dramáticos. Las parejas pueden llamarlos distantes. Los viejos sistemas temblarán porque su silencio mantenía el equilibrio. Ahora, al hablar, al sentir, al ya no sostener el dolor de todos los demás, están rompiendo el orden antiguo. Aquí es donde el valor se transforma. Para los fuertes, la verdadera valentía no es resistir, es permitir. Es sentarse en el dolor sin intentar arreglarlo. Es admitir la soledad sin disfrazarla de independencia. Es decir, no estoy bien, sin disculpas. Esto es desafío sagrado. Elegir ser humano en un mundo que confunde el entumecimiento con la virtud. Jung llamó a esto el viaje por el mar nocturno, la fase cuando el ego se disuelve en la oscuridad para encontrar el ser. Es aterrador porque exige rendición, y la rendición se siente como muerte. Pero es, en verdad, lo opuesto, la resurrección del niño interior, la reanimación del alma. Cuando los fuertes finalmente sienten, redescubren la ternura. Comienzan a reír de nuevo, no educadamente, sino libremente. Se encuentran llorando ante la belleza tan fácilmente como ante el dolor. La armadura que una vez los silenció se vuelve innecesaria, demasiado pesada para usar. Y en su ausencia ocurre algo milagroso. Conexión
conexión real, sin filtros, sin palabras. El tipo que siempre ofrecieron a otros pero nunca recibieron. Es entonces cuando se dan cuenta de que la emoción que más temían, la vulnerabilidad, nunca fue su enemiga, fue su regreso a casa. Porque al final, la fuerza nunca fue la ausencia de sentimiento, fue la disposición a sentir y permanecer. Hay un silencio que no hiere. Llega después de la tormenta, cuando el cuerpo ya no se estremece ante las sombras y la mente ya no mide el peligro en cada respiración. Para el niño que tuvo que ser fuerte, este silencio se siente extraño al principio, sospechoso, casi hostil. Han vivido demasiado tiempo en la tensión entre el colapso y el control. La paz parece antinatural, como un truco. Pero lentamente, a medida que el sistema nervioso reaprende la calma, el silencio comienza a suavizarlos. No es vacío, es espacio. Y en ese espacio, algo una vez exiliado comienza a regresar. La gentileza. La gentileza no es debilidad. Es lo que queda cuando la fuerza ya no necesita probarse a sí misma. Es la voz suave que dice, sobreviví y ahora puedo descansar. Pero el descanso, para los fuertes, es su propio tipo de iniciación. Requiere rendirse a todo lo que una vez temieron. Quietud, lentitud, dependencia, necesidad. La neurociencia muestra que después del estrés prolongado, el sistema nervioso parasimpático debe ser reactivado a través de señales de seguridad. Respiración profunda, conexión humana, confianza. En esta etapa, la sanación no es dramática, es repetitiva. Es el cuerpo reaprendiendo que la paz no es una amenaza, que el silencio no siempre precede al dolor. Al principio, resisten. Los hábitos de vigilancia regresan como fantasmas. Revisar teléfonos, pensar demasiado las palabras, planear contingencias. Pero algo es diferente ahora, la conciencia. El adulto que una vez vivió en supervivencia automática comienza a notar los viejos reflejos y sonríe. Se susurran a sí mismos, se acabó. Esa frase, simple y sagrada, es el exorcismo de toda una vida. Psicológicamente, esta fase marca la transición de la identidad traumática a la identidad integrada. La persona ya no se define por la fuerza o el sufrimiento. Ya no son el fuerte, son simplemente una persona. Jung describió esto como individuación, el momento cuando uno ya no se identifica con un solo arquetipo, sino que se convierte en la totalidad de la psique. El niño fuerte se disuelve en el humano completo, parte guerrero, parte soñador, parte tonto, parte santo. Espiritualmente, este renacimiento refleja cada mito de resurrección. Es Osiris reensamblado, Cristo emergiendo de la tumba, Inanna ascendiendo del inframundo. Pero a diferencia de las resurrecciones míticas, esta no brilla ni truena. Sucede silenciosamente, en la forma en que el fuerte finalmente pide ayuda, o finalmente duerme sin culpa, o finalmente ríe sin disculpas. Cada acto de gentileza es un pequeño milagro. La transformación se extiende hacia afuera. El adulto que una vez absorbió el dolor de otros, ahora ofrece presencia en lugar de rescate. Ya no arreglan, testifican. Su amor ya no les cuesta a ellos mismos. Comienzan a entender que la compasión sin límites es martirio y la empatía sin autorrespeto es corrosión. Su fuerza ya no protege, guía. Se convierten en el tipo de calma en la que otros pueden descansar, no porque cargan a otros, sino porque han aprendido a estar de pie sin armadura. La neurociencia apoya lo que los místicos siempre han enseñado. La compasión y la paz son estados encarnados. Cuando el nervio vago se activa a través de la seguridad emocional, la frecuencia cardíaca disminuye, la oxitocina aumenta y la corteza prefrontal, el asiento de la sabiduría, se activa. El cuerpo de la paz no es pasivo, está vivo, alerta, receptivo. La mayor evolución del niño fuerte es fisiológica, el cambio de la defensa a la presencia. Pero el mundo no siempre sabe qué hacer con el gentil renacido. Aquellos que una vez dependieron de su naturaleza inquebrantable pueden sentirse inquietos por sus límites tranquilos. Has cambiado, podrían decir, y es verdad. Han dejado de actuar el sufrimiento para ganarse el amor. Han dejado de confundir el sacrificio con la lealtad. Han dejado de disculparse por respirar. La culpa de estar bien es quizás el último fantasma a enfrentar. Susurra, ¿cómo te atreves a sanar cuando otros todavía están sangrando? Y a este fantasma, los sanados responden suavemente, porque alguien debe mostrar que la sanación es posible. Esta etapa de la vida lleva un nuevo tipo de soledad. No la soledad del abandono, sino de la evolución. El gentil renacido a menudo encuentra que las viejas relaciones construidas sobre el desequilibrio se desvanecen. Las lamentan, pero con gratitud. Entienden que el amor sin reciprocidad no es amor, es devoción mal dirigida. Caminan más ligeros, más lentos, más suaves, no porque hayan perdido fuerza, sino porque han aprendido a no cargar lo que no es suyo.
Las tradiciones antiguas llamaron a este estado iluminación, pero esa palabra es demasiado grandiosa. Lo que realmente sucede es más humilde, más humano. Un regreso a casa. El cuerpo que una vez tembló de vigilancia, ahora tiembla de alegría. El mismo corazón que una vez se apretó de miedo, ahora se expande en ternura. Todavía sienten dolor, pero ya no como una amenaza, sino como un maestro. Sus emociones, una vez prohibidas, ahora se mueven libremente a través de ellos como el clima, pasando, regresando, limpiando. Y cuando miran hacia atrás al niño que una vez fueron, el que estaba en habitaciones oscuras tratando de no llorar, el que pensaba que el silencio era seguridad, ya no compadecen a ese niño, le agradecen. Porque fue esa pequeña alma asustada quien mantuvo la chispa viva lo suficiente para llegar a este momento. La fuerza que una vez los aprisionó se ha transformado en compasión. La paradoja final de su historia es simple. Nunca dejaron de ser fuertes, solo dejaron de necesitar probarlo a través del dolor. Las lágrimas que una vez temieron ahora son su lenguaje de verdad. La risa que una vez suprimieron es su himno de supervivencia. La quietud que una vez los aterrorizó se ha convertido en su trono. Y en esa quietud, el niño que tuvo que ser fuerte finalmente exhala. Ya no sostienen el cielo. Ya no sostienen las tormentas de nadie. Simplemente están de pie, vivos, completos y humanos. La guerra dentro de ellos ha terminado. Y en su lugar, algo sagrado comienza a florecer. Gentileza, la forma final de la fuerza.